tardes. Quiero darles la bienvenida a todos a una conferencia más dentro del ciclo que estamos celebrando sobre actualidad de la investigación arqueológica en España, y también quiero agradecer especialmente su presencia hoy aquí con nosotros al doctor Igor Gutiérrez Zugasti. Igor Gutiérrez Zugasti inició su formación en el campo de la arqueología prehistórica en la Universidad de Cantabria, donde obtiene su licenciatura en el año 2002 y el doctorado en el año 2008. Cuenta en su currículum con numerosos premios, becas y estancias en instituciones nacionales e internacionales, en el Reino Unido, universidades de York y de Bradford, en Alemania, Universidad de Frankfurt, o en Francia, en el Museo de Historia Natural de París o en la Universidad de Reims. En el año 2013 obtuvo también un contrato postdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad de Cantabria y es desde el año 2017 profesor ayudante doctor en el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria de la Universidad de Cantabria. Es autor de una treintena de publicaciones en revistas internacionales de impacto, como por ejemplo Quaternary International o Journal of Archaeological Science, además de colaboraciones en libros y contribuciones en conferencias internacionales y nacionales. Ha dirigido trabajos de fin de máster y tesis doctorales, dos de ellas actualmente en progreso, y ha participado en diferentes proyectos de investigación de ámbito regional, nacional e internacional. Es en la actualidad investigador principal de un proyecto de I+D dentro del programa de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia sobre estrategias de aproximamiento de recursos costeros durante el Paleolítico medio y superior en la región cantábrica y sus implicaciones económicas y sociales, que está vigente hasta el año 2020. Su trayectoria como investigador se ha centrado en el estudio del clima y el medio ambiente durante el Pleistoceno medio final y el Holoceno, y su impacto tanto en las estrategias de subsistencia como en los patrones de asentamiento de las sociedades humanas del Paleolítico medio superior y del Mesolítico. Es precisamente sobre este periodo, el Mesolítico, del que hoy viene a hablarnos. Nos va a aproximar a través del yacimiento asturiano del Mazo a un mundo, el del Mesolítico y del Holoceno, la región cantábrica, que es el de los últimos cazadores, recolectores, pescadores de la prehistoria, y que, a mi modo de ver, tiene un interés muy fuerte, dado que desde un punto de vista del clima y del paisaje es muy cercano ya al nuestro. Y ya sin más cedo la palabra al doctor Igor Gutiérrez Zugasti. Muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, lo primero, obviamente, quiero agradecer al Museo Nacional por haberme invitado a dar esta charla. Obviamente es un centro de gran prestigio en este país y para mí es un auténtico placer estar aquí hoy para hablaros de nuestras investigaciones sobre el Mesolítico, un periodo que, como dice Juan Antonio, un poco denostado, ¿no? Queda ahí entre medias, entre el Paleolítico y el Neolítico, dos periodos, digamos, con mucho renombre, pero esto del Mesolítico a veces a la gente pues le suena un poco a chino, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar paliar ese defecto, digamos, y vamos a intentar hablar un poquito de este periodo tan específico. Lo primero que voy a hacer va a ser hablar un poquito sobre la historia de las investigaciones. Obviamente, ha habido investigaciones previas antes de lo que hemos hecho nosotros o de lo que estamos haciendo. Posteriormente os voy a hablar un poco ya de la excavación en sí misma y luego de los análisis que estamos haciendo sobre los materiales que hemos recuperado en las excavaciones y qué resultados estamos teniendo y cómo estamos, digamos, avanzando en el conocimiento de este periodo. Bueno, el Mesolítico asturiense se forja a partir de las investigaciones del conde de la Vega del Sella. En 1914 el conde va a publicar su primer trabajo sobre una excavación de un conchero mesolítico, ¿vale? Que es el conchero del Penicial. Ahí en la imagen, por ejemplo, veis una reedición de esa
esa publicación, junto con una que publicó en 1923, ya después de haber estudiado varios concheros sobre las características generales del periodo asturiense. Yo quiero también reivindicar la figura del conde de la Vega del Sella, porque siempre nos estamos quejando de lo mal que lo hacen nuestros predecesores, porque nosotros tenemos muchas mejores técnicas, excavamos mucho más moderno, pero yo quiero reivindicar la figura del conde de la Vega del Sella, que creo que era un adelantado a su tiempo. Era un hombre que excavaba con un rigor científico remarcable, algo que quizás no es tan usual en la época que corría. ¿Cuáles son las características de este asturiense, según el conde de la Vega del Sella? Pues la primera de ellas es su posición estratigráfica. Su posición estratigráfica por encima de los niveles del Paleolítico, ¿vale? Entonces, él, a partir de sus excavaciones en la Cueva de la Riera, va a encontrar una serie de niveles, como veis, del Paleolítico superior, desde el Solutrense, el Magdaleniense, el Aciliense, y aquí arriba, ya en la parte superior, va a encontrar el asturiense, ¿vale? Que está, sobre todo, caracterizado por la presencia de muchas conchas. Esto va a dar lugar a una serie de teorías, generalmente sobre, digamos, la degeneración que supone que la gente se tenga que alimentar con conchas en aquella época. Claro, venimos del supuesto esplendor del Paleolítico superior, que seguro que todos conocéis, con las cuevas de Altamira, las pinturas, el arte mueble espectacular, del cual tenéis aquí en el propio museo algunos ejemplos, y de pronto todo eso desaparece, se desvanece y empiezan a aparecer yacimientos en los que hay montones de conchas. Son acumulaciones enormes de conchas, principalmente. Hay otros materiales, hay también industria lítica para hacer herramientas, etcétera, pero lo más llamativo es esa presencia de las conchas. Y eso, pues, para muchos autores de la época supone una degeneración con respecto a los momentos previos. ¿Cuál es la segunda característica clave para el conde de la Vega del Sella de este periodo? La presencia de un útil lítico muy específico, lo que se conoce como el pico asturiense, que son, como veis, pues un simple canto de río, generalmente de cuarcita, que está tallado bifacialmente, pero simplemente unas pocas extracciones, un instrumento muy, muy sencillo, ¿vale? Junto a este instrumento van a aparecer algunas lascas de cuarcita, tampoco nada muy espectacular, y eso, pues, va a seguir generando o va, digamos, a contribuir también a que algunos autores de la época, pues, lo consideren, como digo, un periodo de degeneración. De hecho, incluso se pensaba al principio que por la tipología de estos útiles pertenecían al Paleolítico inferior, que serían una especie de bifaces, ¿no? Pero bueno, luego el conde de la Vega del Sella ya se encargó de refutar esas otras teorías. ¿Qué va a ocurrir después de Vega del Sella? Bueno, pues obviamente después de la Guerra Civil hay un parón en las investigaciones y la investigación del Mesolítico asturiense se va a reactivar a partir de los años 70, entre el año 1970 y 1990, sobre todo con la llegada de investigadores anglosajones a la región, ¿vale? Generalmente los que más trabajaron fueron Geoffrey Clark, Lawrence Strauss y Jeff Bailey, los dos primeros americanos y el tercero es inglés. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos nuevos investigadores o estos investigadores extranjeros van a traer un nuevo paradigma en la investigación arqueológica. Es lo que llamamos el procesualismo o nueva arqueología. Es una nueva forma de entender las investigaciones arqueológicas, con nuevas metodologías, con nuevas formas. Si bien anteriormente los investigadores estaban más interesados en establecer simplemente secuencias estratigráficas y decir esto pertenece a este periodo, esto pertenece a este periodo y esto a este otro. Ahora esto va a cambiar. Y estos investigadores, mucho más influenciados por la antropología, lo que van a centrarse es sobre todo en las formas de vida de los cazadores-recolectores. Ya no les interesa tanto esa evolución temporal o simplemente decir
como aquí hay este tipo de instrumentos, esto pertenece a esta cultura. No, ellos ahora lo que quieren es ver cómo viven esas gentes, cómo se desarrolla su vida cotidiana. Y aparte de esto, traen otra preocupación muy importante, que es la preocupación por el medio ambiente que rodea a los cazadores-recolectores y cómo ese medio ambiente influye en sus formas de vida, ¿vale? Eso es algo totalmente novedoso que aquí en España pues no se había puesto en práctica hasta que llegan estos investigadores. Uno de ellos, por ejemplo, aparte de esas dos cuestiones, van a traer nuevos métodos, como por ejemplo el carbono 14. ¿Vale? El carbono 14 se va a sistematizar a partir de los años 70, a partir de estos momentos. A raíz de esta llegada, de este nuevo paradigma, van también a aparecer nuevos investigadores aquí en España, en la región cantábrica en concreto, pues, y sobre todo en el estudio del periodo asturiense, pues son fundamentales las figuras de Manuel González Morales y Pablo Arias. Sobre todo el primero, que excavó en yacimientos tan importantes como Mazaculos o La Llana, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con estos investigadores? Que van a adquirir esas nuevas ideas del paradigma procesualista traída por los investigadores norteamericanos, pero a su vez van a aplicar o van a volver al discurso histórico previo. Es decir, les va a volver a interesar el largo plazo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué cambios se van desarrollando a lo largo del tiempo? ¿Vale? Que eso es algo que se había perdido con los americanos, que estaban más enfocados en el estudio de un momento sincrónico, de un momento concreto. A partir de los años 90 hay algunos trabajos. Yo diría que el periodo clave fue el anterior, entre 1970 y 1990. De hecho, se leyeron varias tesis doctorales relacionadas con el mesolítico asturiense. A partir de los años 90 va a descender ese ritmo de trabajos, de investigación, pero bueno, la tesis de Miguel Ángel Fano, por ejemplo, va a ser un ejemplo de continuación en trabajos relativos al mesolítico asturiense, que estaba también muy influida por esas tendencias procesualistas que trajeron los investigadores norteamericanos. Aparte de eso, poco más se ha hecho hasta la actualidad, ¿vale? Hay algunas excavaciones en algunos yacimientos como Pozalegua, el Toral, que se ha excavado también recientemente, que lo excavamos nosotros también, un proyecto de dataciones en Concheros que hizo Pablo Arias y algunos otros trabajos en otras zonas de la región cantábrica relacionadas con el mesolítico, pero relativamente poca cosa, ¿vale? Esta cuestión de los concheros no es algo único en el Cantábrico, ¿vale? Es algo que ocurre o que se encuentra en toda la fachada atlántica europea. Y no solo en la fachada atlántica europea, en el Mesolítico sí. También en la Mediterránea y en otros momentos del Holoceno nos encontramos concheros en todas partes del mundo, ¿vale? Pero aquí en la fachada atlántica hay una serie de zonas que son clave para el estudio de este mesolítico. Por ejemplo, Dinamarca, ¿vale? Dinamarca es una zona donde hay multitud de concheros de época mesolítica y también del neolítico inicial, lo cual es muy interesante para trazar esa evolución entre el mesolítico y el neolítico. Las Islas Británicas son otro lugar donde hay grandes amontonamientos de conchas, muchos yacimientos de este tipo. También la zona de Bretaña, de la Bretaña francesa. Portugal tiene también una gran tradición en el estudio de concheros. Hay muchos y muy importantes concheros, sobre todo en la zona de Mulle y del Sado. Mulle está en la desembocadura del Tajo. Y, obviamente, la región cantábrica, que no solo es Asturias, ¿vale? Y, de hecho, el asturiense no es solo Asturias. El asturiense, definido por Vega del Sella, abarca desde Santander hasta Ribadesella, aproximadamente, ¿vale?
pero en toda la región cantábrica encontramos concheros de este tipo. Los hay también en la zona oriental de Cantabria y los hay en el País Vasco. En la zona gallega no, por diversas cuestiones, porque hay una especie de vacío, sobre todo por la litología, es decir, en la zona gallega no hay cuevas, no hay tanta cueva como en la Cantabria, en Asturias o en el País Vasco, y por tanto probablemente tenemos un problema de visibilidad arqueológica, ¿vale? No conseguimos encontrar los yacimientos. En la región cantábrica, en el resto de la región cantábrica es muy sencillo, tú solo tienes que ir a buscar a las cuevas y casi seguro que vas a encontrar un yacimiento, pero en Galicia es mucho más complicado, ¿vale? Claro, la siguiente pregunta es ¿por qué el Mesolítico? ¿Por qué nos hemos embarcado en esta investigación? Pues, como digo, yo quiero reivindicar un poco la importancia del periodo mesolítico. Son los últimos cazadores-recolectores, pescadores. Generalmente siempre decimos cazadores-recolectores, pero también son pescadores, ¿vale? Entonces, estamos en un momento que está situado justo en mitad de ese esplendoroso Paleolítico superior y la revolución agrícola, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O la neolitización, como solemos decir ahora, ya que el término revolución agrícola está un poco pasado de moda, ¿vale? Por lo tanto, es un periodo fundamental para entender por qué se disuelven estas sociedades de cazadores-recolectores. Por otra parte, ahora mismo tenemos métodos mucho más específicos, mucho más detallados para interpretar los hallazgos arqueológicos. No es como hace 30 o 40 o 60 o 100 años, donde los métodos eran mucho más limitados. Ahora contamos con muchísimos métodos científicos que nos proporcionan una información muy precisa. Y sobre todo que a pesar de todos esos trabajos que se han realizado con anterioridad, hay muchas preguntas que están todavía sin contestar. Se hicieron buenos trabajos para la época, pero hay muchísimas preguntas que todavía no se han respondido. Y esa era nuestra intención al iniciar este proyecto de investigación. Por ejemplo, preguntas como ¿cambian las estrategias de subsistencia a lo largo del Mesolítico? ¿Cuáles son realmente las diferencias entre esas estrategias de subsistencia del Mesolítico y las del Paleolítico superior, las del anterior periodo de cazadores-recolectores? ¿Cuáles son? No se sabe correctamente cuáles son esas diferencias. ¿Cuál es el papel de los recursos marinos en la dieta? Es cierto que tenemos un problema para interpretar el papel de los recursos marinos en la dieta del Paleolítico superior, porque la mayor parte de los yacimientos del Paleolítico superior están hoy en día debajo del agua, ¿vale? Con el cambio climático, en épocas glaciales, el mar estaba hacia el norte, digamos, en la región, hablando de la región cantábrica, estaría unos 10 kilómetros hacia el norte con respecto a la actualidad. Todo ese terreno que los cazadores recolectores del Paleolítico tenían a su disposición, hoy en día está debajo del mar. Por lo tanto, muchos de esos yacimientos están debajo del mar. Entonces, tenemos un sesgo importante para valorar cómo era esas formas de vida de los cazadores, recolectores, pescadores del Paleolítico superior. Sí que conocemos bastante bien porque el impacto del ascenso del nivel marino es mucho menor en el Mesolítico. Entonces, sí que hay un cierto impacto, es decir, al inicio del Mesolítico todavía la costa está 2, 3, 4 kilómetros hacia el norte, pero no es tan grave, digamos, como el caso del Paleolítico superior. Otro de los grandes debates es qué son realmente los concheros. ¿Son basureros o son zonas de habitación? ¿Vivían encima de los concheros o vivían fuera de las cuevas y tiraban solo las conchas y los detritos dentro de la cueva? Y eso es lo que formaba los concheros. Pues realmente esa es una pregunta que no se contestó en su momento y que vamos a intentar dar respuesta. La tecnología lítica es otra de esas preguntas sin respuesta por el momento. Ya os he comentado que la tecnología lítica tradicionalmente estaba basada en el pico asturiense y unas pocas lascas de cuarcita, ¿vale? Y eso estaba, digamos que había una diferencia entre lo que ocurría en el Cantábrico occidental, en
en la zona asturiense, y lo que ocurría en el Cantábrico Oriental, donde había una industria lítica ya basada en microlitos geométricos, algo bastante más, no sé si decir evolucionado, no sé si es exactamente la palabra correcta, pero que, digamos, tenía ya una influencia mucho más o mucho mayor de otras zonas como el Mediterráneo o la Francia atlántica, ¿vale? Otra cuestión importante es el clima y el medio ambiente. Con las técnicas que tenemos hoy en día, podemos acercarnos con mucha mayor precisión a ese clima y a ese medio ambiente, ¿vale? Por lo tanto, también era una cuestión importante a tratar. Y, sobre todo, una cuestión con la que estamos o la que llevamos trabajando hace tiempo es cómo relacionar los comportamientos culturales con el clima. Sobre todo, si los comportamientos culturales están influenciados por el clima o no, ¿vale? Esa es una cuestión que nos interesa mucho. También la cuestión de la estacionalidad. Se hicieron algunos análisis de estacionalidad de la recogida de las conchas, es decir, en qué momento del año se recogían las conchas. En su momento se hicieron algunos análisis, pero demasiado escasos, y sin ponerlo en relación con la estacionalidad de otros recursos que también se explotaban, pues como las faunas de mamíferos, por ejemplo. Y, por último, cuáles son los procesos de formación y de erosión de los concheros. Algo que vamos a ver luego, que es casi una constante en el tema de los concheros mesolíticos, es que todos han sufrido graves procesos de erosión, ¿vale? Por lo tanto, eso también nos introduce un sesgo importante a la hora de interpretar los yacimientos. Entonces, nos interesa mucho conocer no solo cómo se formaron, sino también cómo se erosionaron, qué es lo que nos ha llegado hasta hoy en día, ¿vale? Esa es otra de nuestros temas clave. Y, ¿por qué no? También el iniciar este proyecto de investigación era una cuestión de oportunidad. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esos concheros mesolíticos no pasaban de ser restos de concheros cementados, que se cementan en las paredes de las cuevas, con lo cual no los puedes excavar. Digamos que bueno, luego lo voy a explicar mejor con unas imágenes de Vega del Sella, pero bueno, la cuestión es esa. No tenemos contextos que podamos excavar con detalle. Ese era un gran problema. Pero ¿qué pasa? Que en 2008 nos encontramos con este yacimiento del Mazo, que, a pesar de que sí exhibe una serie de procesos erosivos, conserva partes que nos permiten excavarlo en estratigrafía y obtener información, pues como quien excava cualquier otro yacimiento. Y, aparte de esto, en el mismo año nos surge la posibilidad de excavar de urgencia otro conchero, del que ya os hablaré otro día, que se llama el Toral 3, que está a 1 kilómetro del Mazo, porque se están haciendo las obras de la autovía del Cantábrico y, en principio, está planificado que la cueva pues se tenga que destruir para hacer la carretera. Entonces, nos llaman para que la excavemos de urgencia, ¿vale? Excavar de urgencia tiene una serie de problemas. Es que sobre todo, que lo tienes que hacer muy deprisa y no puedes hacerlo con el detalle que requiere. Pero bueno, hemos conseguido también muy buena información. Pero, en todo caso, había dos yacimientos que nos podían permitir tener mucha más información sobre ese mesolítico asturiense, ¿vale? Entonces, todo esto, la unión de todos estos puntos, es lo que nos ha llevado a iniciar este proyecto de investigación. Este proyecto, bueno, yo vengo aquí a presentaros esto, pero tengo otros dos compañeros que codirigen conmigo el proyecto, que son Manuel González Morales y David Cuenca Solana, y, aparte, todo lo que voy a presentaros es parte de un equipo de investigación de un buen número de personas, como podéis ver en la pantalla, un buen número de especialistas, donde cada uno se ocupa de un ámbito, de una temática concreta, ¿vale? Entonces, digamos que en contradicción con la erudición de principios del siglo XX, donde el arqueólogo hacía de todo, hoy en día estamos en el mundo de la especialización. Entonces, cada investigador está muy especializado en
en una disciplina muy concreta, y la unión de todo eso es lo que me permite hoy explicaros todo, la generalidad, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, el mazo está localizado en el pueblo de Andrín, que está muy cerquita de Llanes. De hecho, pertenece al municipio de Llanes, ¿vale? Como veis en la imagen, también el Toral está muy cerca, está más o menos a un kilómetro, obviamente, estamos hablando de la región cantábrica. Como veis, aquí está el mazo y aquí estaría el Toral, está más o menos situado a 1 kilómetro de la costa actual. Esta es la visión, digamos, desde el yacimiento hacia el sur. Habéis visto hacia el norte, hacia el sur, está limitado primero por la Sierra Plana de la Borbolla y después por la Sierra del Cuera, y detrás estarían los picos de Europa. Por lo tanto, es una zona problemática para transitar de norte a sur. Tienes que hacerlo por los valles de los ríos. Y ya sabéis que los valles de los ríos del Cantábrico pues, son bastante encajonados. Pero tiene la ventaja de que tienen mucha facilidad para moverse en dirección este-oeste, ¿vale? Por toda la región cantábrica. Es un terreno relativamente fácil de transitar. Como veis, en el mapa os pongo también otra serie de yacimientos mesolíticos que hay en esa zona. Actualmente no sabría deciros el número exacto, pero hay más de 200 concheros de este tipo localizados en la región cantábrica, ¿vale? O sea, la cantidad de yacimientos ya nos está diciendo que hay una demografía importante en la zona, ¿vale? Hay un gran número, una población bastante amplia. Bueno, este es el aspecto del mazo, del conchero, bueno, del conchero, más bien del yacimiento, del abrigo del mazo, antes de empezar la excavación, ¿vale? Como veis, es un abrigo de unos 18 metros de largo aproximadamente, con una plataforma enfrente, y si os dais cuenta que hay una depresión, que conduce precisamente a una pequeña entrada de una cueva, esta pequeña boca, que básicamente tiene un desarrollo de unos 4 o 5 metros que tienes que bajar, vamos, es así, tienes que ir arrastrado entre todas las piedras y se abre una pequeña salita, ¿vale? En esa zona interna, en principio, no tenemos registrada actividad humana, sino que la actividad humana la tenemos registrada fuera, en la zona del abrigo, ¿vale? Pero bueno, es importante sobre todo esta depresión porque tiene mucho que ver con esos procesos de erosión del yacimiento, como vamos a ver a continuación. Esto sería un plano donde os he señalado las 4 zonas en las que hemos intervenido, ¿vale? Donde hemos hecho catas. Por una parte, lo que denominamos la zona abrigo, que es donde se va a localizar el conchero, propiamente dicho, la masa del conchero. La zona exterior, que abrimos, precisamente en esa zona abrimos una cata para contrastar esa hipótesis de si los seres humanos mesolíticos vivían fuera y tiraban las conchas dentro o no. Es decir, si estaban viviendo fuera, nos encontraríamos los hogares en la zona de enfrente del yacimiento, nos encontraríamos restos de sus actividades en esas zonas. Entonces, esa era la idea de abrir una cata en esta zona de la plataforma enfrente del abrigo. También hemos hecho una pequeña cata en la zona de la entrada, precisamente en esa zona deprimida, con esa depresión, precisamente para valorar un poco esas cuestiones relacionadas con los procesos de erosión. Y por último hemos abierto otra zona, en lo que denominamos la zona norte del abrigo, porque nuestra idea es excavar el yacimiento en extensión, ¿vale? Por el momento lo que tenemos, o lo que os voy a presentar hoy, va a venir sobre todo del conchero, que son simplemente 2 metros cuadrados. Pero nuestra idea es extender la excavación a toda esta zona, que es donde se preserva el conchero. Entonces hemos estado excavando los niveles superiores en estos últimos años para dejar todo al nivel del techo del conchero y poder excavarlo en extensión, con la idea de poder determinar
cuál es la distribución espacial o si hay algún tipo de distribución espacial en los hábitats de estos cazadores-recolectores, ¿vale? Es decir, si aquí hacen una actividad, hay otra, etcétera. Perdón, ¿vale? Bueno, esta es otra imagen del conchero, ¿no? del yacimiento, donde os señalo exactamente dónde está cada una de las catas, ¿vale? Para que veáis un poco, para que podáis, digamos, relacionar ese plano anterior que os he puesto con el yacimiento en sí mismo. Y bueno, voy a pasar a explicaros un poco cómo ha ido la excavación en cada una de esas zonas, ¿vale? En la zona del abrigo hemos encontrado esta estratigrafía, que desde esta parte más o menos hasta el techo es conchero, puro y duro, son acumulaciones y acumulaciones de conchas, diversos niveles, como veis se aprecian diferentes estratos de conchero que corresponden con diferentes ocupaciones donde los seres humanos han estado recogiendo conchas, bueno, y haciendo otras actividades también. Para que veáis algún ejemplo así un poco más en detalle, si veis aquí pues se ven líneas de fuegos asociadas con las conchas. En esta zona también se ven carbones. Todo esto blanco que veis aquí son restos de erizos de mar, ¿vale? Sobre todo en esta zona baja del conchero han explotado bastante el erizo de mar. No solo las lapas o los caracolillos, que suele ser lo habitual, sino en este caso grandes cantidades de erizos de mar. Y esto, por ejemplo, pues es un hogar in situ, que está intacto en el sitio donde lo hicieron ellos. La fogata para consumir probablemente las conchas y probablemente animales, etcétera. Lo que hemos hecho también para tener un mayor control de la estratigrafía y sobre todo de esos estratos, lo que hemos hecho ha sido lo que llamamos micromorfología, ¿vale? De suelos. Entonces lo que hemos hecho ha sido, digamos, analizar la estratigrafía a nivel microscópico, para tener un mayor control de dónde acaba un estrato y dónde empieza otro, y así tener una idea de cuánto pueden durar las ocupaciones, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta en la imagen de la derecha, bueno, lo que hacemos son este tipo de láminas, cogemos unas muestras del perfil estratigráfico, le hacemos una lámina delgadita, muy finita, que podemos mirar en el microscopio y nos da muchísima información sobre el tipo de sedimentos, sobre los materiales, si están muy fragmentados, poco fragmentados, ese tipo de cuestiones. Y eso nos permite luego poder reconstruir cómo ha sido, digamos, la formación del conchero, ¿vale? Una de las cuestiones importantes aquí es que no todos los niveles están totalmente intactos, ¿vale? A veces las conchas, digamos, se han acumulado en zonas superiores y van resbalando y van cayendo hacia la zona más inferior. Sin embargo, otras veces nos encontramos con niveles que están totalmente intactos, ¿vale? Y eso casi que solo lo podemos saber si hacemos este tipo de análisis. Bueno, por el momento de esta zona tenemos aproximadamente unas 60 dataciones por radiocarbono, que hablando vulgarmente no es moco de pavo. Si ponéis que cada datación vale unos 350 euros, podéis hacer vosotros mismos la multiplicación. Y tampoco es por parecer pretencioso, pero pocos yacimientos tienen una resolución cronológica como esta, ¿vale? Y eso nos ha permitido ver cómo se ha ido formando todo el conchero. Si os dais cuenta, aquí están los años. Se ha empezado a formar alrededor de hace 9.000 años. Aquí hay un pequeño saltito. Primero hay una serie de ocupaciones muy seguidas, luego hay un pequeño saltito y luego hay muchas ocupaciones ya muy seguidas, sobre todo entre el 8.500 y el 7.500, ¿vale? Entonces, el conchero se ha venido a formar en unos 1.500, 1.700 años aproximadamente, ¿vale? También hemos excavado por debajo del conchero, porque nos interesaba ver si había también ocupaciones del Paleolítico superior, sobre todo relacionadas con explotación de la costa. Pero la verdad que hasta el momento la búsqueda ha sido infructuosa. Hemos encontrado una serie de niveles, es decir, hay potencia hacia abajo, como veis, hay una serie de niveles, pero no tienen apenas material arqueológico, ¿vale? Sí que podemos saber que son del Pleistoceno superior, es decir, que son de momentos bastante anteriores, momentos fríos, porque hay muchos cantos, muchas piedras
desprendidas de las paredes de la cueva por procesos de geliferación, es decir, el agua que se queda en las grietas de las cuevas, en momentos de mucho frío se congela y va partiendo las rocas, ¿vale? Entonces, cuando te aparecen muchas piedras angulosas caídas de la pared, sabes que es un momento frío, ¿vale? No tenemos dataciones para esos niveles, pero sabemos que pertenecen a esos momentos con un clima de tipo más glacial, ¿vale? ¿Qué ocurre en la zona exterior? Bueno, pues aquí también hemos encontrado una serie de unidades estratigráficas, pero solo una de ellas, esta de aquí, la 3, es de conchero, es una unidad de conchero. Y tiene dos cosas muy interesantes. Una es su forma, que si os dais cuenta va como acuñando y aquí desaparece. Esto luego os voy a explicar exactamente por qué pasa esto. Y la otra es la fecha, ¿vale? Que tiene una fecha ya de momentos finales de la formación del conchero. Luego tenemos toda esta otra zona que está muy removida. No tenemos muy claro si son procesos relacionados con la formación de madrigueras por animales o son procesos antrópicos. No lo tenemos muy claro, pero esa zona de la derecha del cuadro T9 está muy, muy removida. Entonces, por el momento no nos permite hacer ninguna inferencia con respecto a las ocupaciones humanas. También en esta unidad, justo encima de la unidad 3, hemos encontrado este amontonamiento curioso de piedras, que la base está datada también en 7300 aproximadamente, 7300. Y bueno, un poco la vista de toda esa cata es esta, de cómo la tenemos actualmente, ¿vale? Ese nivel 3, si os dais cuenta, el acuñamiento que os comento es esto de aquí. ¿Veis que el color es como más claro hacia la izquierda, verdad? Y aquí ya están las arcillas. Bueno, pues eso quiere decir que el conchero ha finalizado ahí, ¿vale? El amontonamiento del conchero acaba ahí. Y luego esta otra zona, pues bueno, hemos empezado a excavar un poco esa zona removida, pero no hemos continuado porque preferíamos dar prioridad a otras zonas del yacimiento. ¿Qué pasa con la zona norte? Esa zona que hemos abierto para luego intentar excavar en extensión. Bueno, pues hemos excavado y hemos encontrado una serie también de unidades estratigráficas. La 800 es la unidad más superficial, la 801 es una unidad que ya presenta cerámicas, por lo tanto es algo probablemente de la prehistoria reciente. No tenemos dataciones, pero me atrevería a decir que anda por el bronce, por la edad del bronce o algo por el estilo. Y luego la 802 es una unidad bastante interesante que está sellada por este enorme bloque que se extiende varios metros cuadrados. Es como que ha habido una caída de la visera del abrigo, de la cueva, y eso es interesante porque nos ha sellado todo lo que hay debajo, por lo tanto no ha sufrido ningún proceso posterior, ¿vale? Y en la flecha blanca es interesante también porque nos está señalando la presencia, que aquí aparece un molino. Si estamos hablando de molinos, ya nos vamos a la prehistoria reciente. Y también hay cerámicas, por lo tanto, prehistoria reciente. La 803 es una unidad ya de conchero. Pero ¿qué pasa? Que en la unidad 802 también, junto a esos molinos, esas cerámicas, industria lítica, huesos, también nos aparecen conchas, ¿vale? Entonces ahí hemos sido un poco cuidadosos, ¿no? Porque lo más fácil hubiera sido, vale, es una unidad de la prehistoria reciente con conchas, la explotación del litoral continúa hasta momentos de la prehistoria reciente. Pero como no lo teníamos muy claro, lo que hemos hecho ha sido datar huesos y conchas de esa unidad. ¿Qué pasa? Que los huesos nos han dado, bueno, esta es una imagen de esa zona, ahora os cuento lo de los huesos, es una imagen de esta zona, porque otra de las cosas interesantes es que en esa unidad 802 nos apareció una estructura. Si veis, toda esta acumulación de piedras no es natural, se extiende hacia el final del abrigo, y está relacionado con esas ocupaciones, con el molino, con las cerámicas, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Como veis en la imagen, los huesos nos han dado fechas de la edad del bronce, pero las conchas nos han dado fechas mesolíticas, ¿vale? Por lo tanto, parece ser que los broncinios, cuando han ocupado el abrigo, han ido a hacer una estructura que ha cortado la parte superior del conchero y entonces se ha mezclado todo.
eso es un problema, porque ahora no podemos discriminar con total exactitud qué materiales pertenecen a la edad del bronce y qué materiales nos pertenecen al mesolítico. Pero, por lo menos, hemos descartado que las conchas pertenezcan a la edad del bronce. Y, además, sabemos que el techo del conchero está un poco removilizado por esas ocupaciones de la edad del bronce. Vale, en la zona de la entrada, pues también hemos hecho una cata y debajo de todo este cascajo, que son piedras caídas de la visera o de las paredes de la cueva, pues hemos llegado ya a una unidad de conchero, ¿vale? Y que la hemos datado, que está datada aproximadamente en 8500. ¿Qué ocurre? Que ese techo de ahí se está correspondiendo con la base del conchero, en la zona del abrigo, el que os presenté el primero, ¿vale? Con lo cual, eso ya nos está indicando que nos falta mucho conchero aquí encima. Y eso también lo hemos podido corroborar a partir de costras. Las costras son el agua que va circulando por la cavidad, por las paredes de las cuevas, va cargada con el carbonato cálcico de las paredes, y en momentos de evaporación se va el agua y lo que queda es el carbonato cálcico, que no es más que cemento, ¿vale? Entonces hacen estas costras que llevan esta dirección. Si os dais cuenta, esto es una costra que lleva esta dirección, esto es otra que tiene un testigo de conchero aquí, también lleva la misma dirección, muy elevada. ¿Y eso qué quiere decir? Aquí están esas costras. Y si recordáis, aquí está el nivel de la zona exterior que se acuña. Lo que he dicho que era el final del amontonamiento de las conchas. Pues esto es exactamente como debiera de estar el conchero en su momento. Esa línea está marcando el nivel hasta el que llegaban las conchas, ¿vale? Por lo tanto, estaba todo el conchero lleno. Para que os hagáis una idea, es como si ponemos todas estas conchas en una cueva, ¿vale? Estos son concheros en Australia, al aire libre, ¿vale? Concheros formados por seres humanos, Entonces es como si coges todas esas conchas y las pones en la entrada de la cueva, y luego posteriormente procesos seguramente relacionados con la escorrentía, con la circulación de agua, han erosionado toda esa parte del conchero. Porque si os dais cuenta, ¿dónde está erosionado? ¿Dónde está la boca? Las cuevas no están formadas por el agua, circula agua por ellas. Por lo tanto, la erosión está provocada precisamente por el agua. Pero ¿qué pasa? Que en los laterales no circula tanto el agua y ahí es donde tenemos la posibilidad de encontrar yacimientos intactos, que es lo que ha ocurrido con el caso del Mazo. Es un poco este es el proceso. Esto sería este es el esquema que propuso Vega del Sella. Yo no estoy inventando nada aquí, solo estoy diciendo casi lo mismo que él ya dijo hace 100 años. Esta es la forma. Estos son los niveles del Paleolítico superior, antes de que se forme el conchero mesolítico. Esto sería el conchero asturiense, que llega a colmatar toda la boca de la cueva. Este sería el ejemplo de la riera, creo recordar. Y posteriormente, pues ese agua va a desmantelar toda esta masa de conchero y se van a quedar pues un poquito por aquí, en un estrato, y luego también restos en las paredes y en los techos de la cueva, ¿vale? Esto es lo que casi siempre nos encontramos en todas las cuevas asturienses. Lo que no tenemos es el resto, que es lo que nos interesaría tener para poder evaluar bien las formas de vida de estos cazadores-recolectores. Vale, ¿cómo cambia el clima? Durante el Mesolítico. Estos son los últimos coletazos de la última glaciación, y en un determinado momento se va a producir un cambio climático bastante abrupto, que va a dar lugar a lo que se conoce como el Holoceno, que es el periodo en el que vivimos hoy en día, ¿vale? Entonces, siempre que se habla del Mesolítico, bueno, pues el clima es como el de hoy en día. Bueno, no exactamente, porque también hay determinadas oscilaciones, sobre todo de carácter fresco, como estas que se han identificado en los últimos años. A partir de esto es una curva climática a partir de sondeos de hielo en Groenlandia. Y como veis, pues hay una serie de eventos climáticos, de cambios abruptos, fuertes, y una de las cosas que nos interesa es ver si esos cambios abruptos tienen influencia en las estrategias de los seres humanos, ¿vale? Bueno, este evento también se ha identificado en otros registros polínicos, de polen, etcétera.
Y bueno, pues tenemos una serie de preguntas. La más importante es cuál es el impacto de este tipo de eventos en las formas de vida de los seres humanos. Para intentar calibrar esto, lo que hemos hecho ha sido adoptar una serie de técnicas que nos permitan reconstruir las condiciones medioambientales. Y una de ellas es, por ejemplo, reconstruir las temperaturas de la superficie del mar a partir del análisis isotópico en conchas. En este caso lo hemos hecho con conchas de caracolillos, de la especie que se llama Forcus lineatus, y también de lapas, ¿vale? Os voy a presentar un poquito simplemente los resultados de los Forcus. Porque lo primero que tenemos que hacer antes de realizar un análisis de este tipo con los materiales arqueológicos, tenemos que analizar materiales modernos para saber si realmente esas conchas nos van a permitir determinar las temperaturas de la superficie del mar. Vale, ¿cómo funciona el asunto? Las conchas cuando van creciendo, para formar la concha, digamos lo que hacen es incorporar, digamos que van incorporando en la concha el archivo de esas temperaturas, ¿vale? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es descifrarlo y para eso utilizamos los análisis isotópicos del oxígeno, ¿vale? En este caso, lo que hicimos con estas muestras modernas fue precisamente eso. Y si os dais cuenta, tanto las temperaturas actuales, que sería la línea gris, como las temperaturas reconstruidas, digamos, a partir de los isótopos del oxígeno, siguen la misma dirección. Varían exactamente igual. De hecho, la correlación es muy alta en los dos casos que hemos probado. Esto es, por ejemplo, un perfil de una concha, de un análisis isotópico de una concha a lo largo de su vida, ¿vale? Y si os dais cuenta, pues va haciendo fluctuaciones. Esto de aquí abajo es el verano y esto de aquí arriba es el invierno, ¿vale? Si nosotros vamos tomando muestras a lo largo de toda la concha, vamos teniendo un registro de las temperaturas del mar que ha experimentado la concha a lo largo de su vida, ¿eh? Y eso pues, nos va a permitir saber cuáles serán esas temperaturas y cómo van cambiando a lo largo del tiempo. Vale, esto es un poco más de lo mismo. Esto ya son las conchas arqueológicas, ¿vale? Cada línea de puntos de estas, lo que nos está indicando, si os dais cuenta, estos son las temperaturas reconstruidas, ¿eh? Y estos son, bueno, estos simplemente son los valores del oxígeno de uno de esos sondeos de Groenlandia. Pero bueno, lo que nos interesa es esto. Lo que nos está dando esto es el rango de temperaturas anuales que hay en cada momento, ¿vale? Esto lo hemos hecho, ya os digo, con caracolillos y también con lapas. Entonces nosotros estábamos buscando sobre todo el evento 8.2, el de hace 8.200 años, que eso sí hemos encontrado parte o influencia de ese evento, pero nos hemos encontrado con otra sorpresa y es unos veranos muy fríos hace 8.500 años, ¿vale? Que también puede tener importancia en las actividades humanas. Y luego el 8.200, el evento de 8.200, lo hemos identificado como un descenso también en las temperaturas del verano, ¿vale? Estos son las conchas modernas, ¿vale? Y todo esto son mesolíticas. Entonces sí que tenemos aquí dos eventos bastante significativos de cambio climático. Otra forma de ver este tipo de cambios es ver el polen, la evolución del polen, ¿vale? Que nos va a permitir ver cómo ha evolucionado la vegetación. Entonces, si os dais cuenta, esto es un diagrama polínico, estos son los diferentes estratos del yacimiento. Nosotros cogemos muestras de sedimento, se las damos a los palinólogos y ellos pues extraen qué tipo de pólenes o qué pólenes, de qué especies son los pólenes que hay en esos sedimentos, ¿vale? Y luego te hacen un diagrama de este tipo viendo la evolución. En este caso han visto tres momentos polínicos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y este es el momento que corresponde con ese periodo de 8.200 años, hace 8.200 años. Y si os dais cuenta, hay un cambio. Si os dais cuenta aquí, por ejemplo, los avellanos, estos son avellanos. Hay muchos en este momento, pero de repente empiezan a descender. Cuando se acaba este periodo, vuelven a ascender, ¿vale?
¿vale? Si os dais cuenta, pasa así con muchas especies. Estos son los robles. Por ejemplo, hay mucho roble antes del 8200 y luego en ese periodo desciende el número de robles y luego vuelve a aumentar otra vez, ¿vale? Y si os dais cuenta, la mayor parte en el caso de los arbustos son bastante escasos en estos momentos y aumentan bastante en el periodo de hace 8.200 años aproximadamente, ¿vale? Por lo tanto, el polen también nos está indicando que hay un cambio climático hace 8.200 años, ¿vale? Un cambio climático que tiene un impacto en la vegetación. Ocurre exactamente lo mismo con las herbáceas. Estos son, lo otro eran los árboles y los arbustos, estos son las herbáceas y es exactamente lo mismo. También hemos hecho análisis de los carbones y de las semillas que hay en el yacimiento, ¿vale? En cuanto a los carbones, aquí no te da tanta información medioambiental porque el tipo de madera que luego se carbonifica es una madera que está seleccionada por los seres humanos. No te está reflejando el medio ambiente circundante, sino que ellos cogen lo que les interesa para quemar. ¿Qué les interesa para quemar? Pues el roble, porque es lo que más dura y lo que más calor da, ¿vale? Entonces, por eso siempre es la especie más habitual. Y luego, en cuanto a las semillas, no hay muchas, pero bueno, se han podido detectar pues, que hay madroños, brezos, también avellanas, hay bastantes, ortigas, probablemente, obviamente las avellanas serán para comer, las ortigas ya sabéis que tienen propiedades medicinales, por lo tanto es probable que se hayan recogido para actuar como medicina. ¿Qué ocurre con los moluscos? Porque son, digamos, el recurso estrella dentro de un conchero, ¿no? Bueno, pues básicamente la explotación está centrada en caracolillos y lapas. Como veis, en el conjunto de todo el conchero pues hemos solo analizado, esto es una muestra, 415.000 restos que corresponden a unos 87.000 individuos. Y esto es una muestra. En un conchero hay millones de conchas, ¿vale? Pero vamos, lapas y caracolillos, casi exclusivamente. Si os dais cuenta aquí, en este gráfico se ve como los gasterópodos marinos son los que predominan y hay muy pocos, otras especies son muy escasas, ¿vale? Toda ello, o la mayor parte, se recogen en sustratos rocosos, es decir, en las rocas de las playas. Generalmente de las costas expuestas, no explotan los estuarios apenas, siempre son playas muy abiertas al mar. Y generalmente se explotan las zonas medias y bajas, ¿vale? Esto tiene implicaciones porque es bastante más sencillo explotar una zona abrigada y alta, donde son menos peligrosas, que no explotar una zona baja y expuesta. Esto parece estar indicando que hay una cierta intensificación. Es decir, si tú vas a explotar ahí es porque lo otro probablemente ya te lo has cargado, ¿vale? Bueno, probablemente las conchas explotarían de estas zonas, ¿vale? De la playa de Andrín y la playa de la Bayota, que están justo, pues nada, muy cerquita del yacimiento, a 1 kilómetro. Y quizás en algún determinado momento en la desembocadura del río Purón. Otra cosa interesantísima es que hay un patrón muy claro de explotación a lo largo del tiempo, que está determinado por las condiciones climáticas. Una vez más, en la presencia de unas especies u otras, vemos ese cambio climático de hace 8.200 años que hablábamos. ¿Por qué? Porque cada especie tiene sus preferencias climáticas, ¿vale? Entonces, en el primer momento se explotan mucho los caracolillos, que son de aguas templadas, que son la línea gris. Posteriormente se explotan mucho las lapas, pero las lapas de la especie que se llama Patella vulgata, que le gustan más las aguas frías. Precisamente las especies de aguas templadas como el caracolillo descienden en número y aumentan los números de las especies de aguas frías. Este momento es el 8.200. Esto es lo que pasa hace 8.200 cuando hay ese cambio climático, ¿vale? No es algo que los seres humanos hagan a propósito. Ellos generalmente explotan las dos especies y van a la playa, cogen de todo indistintamente. Pero lo que ocurre es que en la playa ya no hay tanto caracolillo. ¿Por qué? Porque no aguantan esas temperaturas tan frías, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Cuando pasa el efecto de ese cambio climático de hace 8.200 años, vuelve
vuelve a predominar otra vez la especie templada, el caracolillo templado, y además la lapa fría, digamos, la lapa de condiciones frías, Patella vulgata, desciende bastante en número, que es la amarilla, y aumenta la patela de presa, que es una especie de aguas templadas también. Si os dais cuenta, las rojas ya empiezan a superar a las amarillas, ¿vale? Por lo tanto, las estrategias de explotación están también mediatizadas por el clima, por las condiciones climáticas. Hay otras especies que también aparecen no tan abundantemente, pero que también aparecen, como son los erizos de mar, que aparecen, como os dije antes, mucho al inicio de la secuencia, en los momentos más antiguos. Incluso llegan a veces al 10% de todo el total, que no está nada mal. Los percebes aparecen al final de la secuencia, a partir de mitad de la secuencia ya empiezan a aparecer percebes. Anteriormente no hay percebes documentados en el registro arqueológico. También se explotan los cangrejos, caracoles terrestres, también comen. ¿Cuándo recogen las conchas? Pues esto lo hacemos, sabemos cuándo las recogen por los análisis isotópicos. Si recordáis antes os ponía un perfil de las temperaturas que había soportado el animal a lo largo de su vida. Claro, si tú lo estás haciendo desde el borde hasta la punta, digamos, hasta el ápice, en el momento en que ese perfil se trunca, se acaba, es el momento de recolección. Entonces nosotros podemos saber en qué momento del año han recogido las conchas. En este caso solo tenemos la información de Forcus lineatus para este yacimiento, es decir, de los caracolillos, y si veis casi siempre recogen en otoño o invierno, ¿vale? Casi siempre esta especie está centrada en otoño e invierno, salvo en este nivel donde hay un poco más de explotación en otoño y un poco menos en invierno, y algo más en primavera de lo que suele ser habitual, ¿vale? Pero parece que sí que hay un patrón de explotación de esta especie en un momento muy determinado del año. ¿Por qué? Pues, como no lo sabíamos, nos hemos hecho un programa experimental es decir, lo que hemos hecho ha sido recoger conchas en la actualidad y hemos visto cuál es la aportación cárnica de esas conchas a lo largo del año, ¿vale? Para ver si en invierno resulta que tienen más chicha, ¿vale? Y resulta que sí. Resulta que justo en esos momentos de invierno e inicios de primavera tienen más carne. ¿Por qué tienen más carne? Pues porque son los momentos de desarrollo de las gónadas, justo antes de lanzar todos los gametos o todas las larvas, por decirlo de alguna manera, al mar, ¿vale? Es decir, están en su periodo de reproducción sexual. Entonces están más gorditas. Y los seres humanos, aunque sean mesolíticos, no son tontos y lo saben. Tienen un control muy claro, un control muy bueno del medio ambiente que les rodea, y esto lo saben. Otra cuestión interesante es que han seleccionado los tamaños, no cogen cualquier cosa. La mayor parte, a partir también de experimentaciones modernas, hemos podido ver que seleccionan los tamaños más grandes, en casi todos los casos, ¿vale? Luego, otra cuestión importante relacionada con esa imposible intensificación de la explotación es ver cómo varían los tamaños de las conchas a lo largo del tiempo. Y si os dais cuenta, en estas tres especies, el caracolillo, la lapa fría y la lapa templada, por llamarlas de alguna manera, tienen básicamente una evolución similar en cuanto a tamaños, ¿vale? Eso nos está indicando, dado que son especies que tienen preferencias climáticas diferentes, nos está indicando probablemente que esos cambios en los tamaños están relacionados con la mayor o menor presión del ser humano sobre el recurso, ¿vale? Y por tanto se deben a una intensificación en la explotación. Sobre todo esa intensificación se da en estas partes, en estos momentos, que además coinciden con ese momento del 8200, con el cambio climático, ¿vale? A lo mejor el cambio climático ha producido algún tipo de reorganización de la fauna de mamíferos y de otros recursos, y en esos momentos se tienen que tirar más a los moluscos, ¿vale?
Bueno, pues como veis, aparte de ese momento, también al final de la secuencia hay otro bajón importante, otro descenso importante en los tamaños. También se explotan mamíferos, como no solo son conchas, sobre todo ciervos, pero también hay corzos, hay jabalís, y es muy interesante que tenemos un resto de una foca. Obviamente las focas no las cazan, pero probablemente quedan varadas en las playas y las aprovechan. Obviamente es un recurso muy fácil de conseguir. Y esta caza se produce en este yacimiento exclusivamente en los meses de verano. Vale. ¿Cuál es la contribución de los moluscos? Pues aquí hay dos cuestiones. Por una parte, hemos calculado que en el mazo pues sería más o menos por cada litro de sedimento que hemos excavado, habría, digamos que la aportación cárnica de los moluscos sería unos 125 gramos. En el caso de los mamíferos sería de 738 gramos. Por lo tanto, 6 veces más la aportación de los mamíferos que lo de las conchas. Pero aquí hay un truco, y es que en el caso de los mamíferos, si encuentran, generalmente la gente que hace este tipo de cálculos, cuando encuentran un hueso de un ciervo, aunque solo hayan encontrado un hueso, te cuentan como todo un ciervo. A lo mejor se han llevado solo una pata. Entonces eso yo lo tomaría con mucha precaución. De hecho, yo hice una serie de experimentos cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, y si lo haces según, por ejemplo, en el yacimiento de las Rieras, si lo hacías según el peso del individuo, o sea, un hueso, cuento todo el individuo, pues sí, te salía que la aportación cárnica de los mamíferos era de 711 kilogramos, pero si lo hacías según el peso de los huesos, asignándole tanto peso de carne a los huesos, pues resulta que solo era 1 kilo, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener cuidado con este tipo de interpretaciones. El papel del pescado y las aves, sobre todo el del pescado, yo estoy seguro de que era muy importante, pero todavía estamos analizando estos restos, así que no os puedo dar mucha información. Vamos con la tecnología muy rápidamente, que ya me estoy pasando. En la industria lítica, es decir, las rocas que ellos cogen para hacer sus instrumentos, está basada sobre todo en cuatro tipos de rocas. Sobre todo radiolarita, hay algo de sílex, algo de cuarcita y cuarzo. Esto ya contrasta con lo que os dije al principio de los picos asturienses y la cuarcita, ¿vale? Que era lo que tradicionalmente se creía que caracterizaba al asturiense. Bueno, pues en el caso de las materias primas ya empezamos a ver que no. Y esas materias primas son locales, cogidas en estas playas, la radiolarita en la de Bayota, y el sílex se coge en la zona de la playa de Pendueles, que también está bastante cerca. Por tanto, son materias primas locales, de muy mala calidad, también os digo. Y en cuanto a la tecnología, a la industria lítica relacionada con la tecnología, pues otro cambio muy importante con respecto a la visión tradicional es que hemos encontrado también microlitos geométricos. Si recordáis, al principio os decía que la historiografía nos está diciendo que los microlitos geométricos son cosa de la zona oriental, ¿vale? Pues también en la zona occidental lo tenemos ahora, ¿vale? Porque no se habían excavado contextos con esta precisión como para encontrarlo, pero básicamente en cuestiones tecnológicas es lo mismo el mesolítico asturiense que el mesolítico de la zona oriental. Otra cuestión muy interesante es que las conchas no solo se utilizan para comer, se utilizan también para realizar actividades, es decir, como un instrumento propiamente dicho, ¿vale? Y aunque es cierto que no hemos encontrado más que 9 conchas utilizadas de las 772 que hemos mirado, que hemos analizado, sí que es muy interesante que buena parte de ellas están utilizadas para procesar vegetales. Tened en cuenta que estamos en un momento climáticamente donde es un momento húmedo con desarrollo amplio del bosque, ¿vale? Y hay mucha utilización de madera y de vegetación. Entonces esto es muy interesante. De hecho, cuando nos fijamos entre el mesolítico y el neolítico, qué tipo de materiales se han
se han procesado con las conchas, vemos que lo que más abunda es el vegetal, ¿vale? Otra cuestión interesante es el mundo simbólico, ya para ir acabando. En los concheros casi siempre hay muertos dentro, ¿vale? Casi siempre hay restos humanos. Aquí en el Cantábrico tenemos pocos ejemplos de restos o cuerpos completos en conexión anatómica. De hecho, solo hay uno en el País Vasco. Pero siempre nos encontramos pues, mandíbulas, dientes, huesos sueltos. Siempre hay restos humanos en los concheros. En este caso, pues tenemos una serie de dientes aislados que estamos analizando, estamos haciendo ADN y también microdesgastes, etcétera, isótopos para ver la dieta. Pero bueno, que sepáis que tenemos esos dientes y que es un fenómeno recurrente dentro del Mesolítico que aparezcan. También tenemos adornos hechos en concha, que eso también es algo era muy típico del Paleolítico superior y en este aspecto pues continúa esa tradición de realizar adornos. Y en este caso, pues por ejemplo, también hemos encontrado una plaqueta de arenisca con ocre, que está, si os dais cuenta, está totalmente roja por una sola cara. No es que se haya manchado con ocre de otras actividades, no, han hecho a propósito sobre una cara, la han pintado de rojo. Bueno, como conclusiones generales, pues como hemos visto, el conchero se forma aproximadamente tarda en formarse unos 1500, 2000 años. Las ocupaciones son relativamente continuas, como vimos antes en el gráfico de las dataciones. Ha habido una importante erosión del conchero, sobre todo por la circulación de agua, pero aún así podemos todavía, o se ha conservado una parte del conchero que nos ha permitido pues, obtener resultados importantes y más que vendrán en el futuro. Las condiciones climáticas serían similares a las actuales, templadas y húmedas, pero también hay momentos de cambio climático hacia condiciones más frescas, como hemos visto con este evento 8200. El patrón de ocupación del yacimiento parece ser semipermanente, como si recordáis, las conchas se recogían en invierno, o finales de otoño e invierno, los mamíferos se cazaban en verano. No quiere decir que siempre se haya estado ocupando, pero probablemente hayan ido y hayan vuelto varias veces en el mismo año. Eso es algo todavía que tenemos que trabajar un poquito más. La presencia de hogares en el propio yacimiento, hogares in situ, nos está diciendo que los concheros no son simplemente basureros, sino que se vive allí encima de las conchas y los hogares se hacen allí y la vida se hace en el propio amontonamiento de conchas y no solamente delante del conchero. La dieta sería pues, muy diversificada, como hemos visto, pues hay moluscos, hay faunas de mamíferos, habría peces, aves, plantas. En cuanto a la caza, pues ya hemos visto que también hay mamíferos y aves, recolección. La tecnología, como os digo, se acabó eso de que el pico asturiense es el elemento clave del periodo. No, hay otra industria lítica que es muy similar a la de otras zonas de la región cantábrica y parece que hay una cierta unidad en ese aspecto. Como os digo, se explota el medio ambiente circundante, hemos visto que recogen madera para hacer fuegos, probablemente hacían estructuras tipo cabaña, de hecho en el Toral tenemos identificados agujeros de poste, las materias primas serían locales, los recursos alimenticios también, se recogen en las playas cercanas. Esto nos indica que hay una movilidad reducida. Esta también es una teoría bastante tradicional y yo últimamente estoy empezando a pensar que no es tanto que haya una movilidad reducida, sino que hay una movilidad bastante alta en un territorio muy restringido, ¿vale? Hemos hablado antes que hacia el sur no pueden circular apenas por las cadenas montañosas, pero probablemente en la franja este-oeste se están moviendo muchísimo, ¿vale? Y luego, por último, en cuanto al mundo simbólico, pues que estos enterramientos en concheros probablemente están indicando ya la aparición de una territorialidad muy clara. Tú cuando entierras a tus muertos en algún sitio le estás diciendo a los demás que
que aquí están mis muertos, este es mi territorio, ¿vale? Y por último, pues se utilizan también ornamentos que estarán relacionados sobre todo con la identidad étnica, pero también con la identidad personal del portador del ornamento, ¿vale? Y nada más, pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Igor, por esta exposición, que yo creo que nos aporta una visión bastante renovada de este periodo de los últimos cazadores-recolectores y pescadores de la prehistoria. Y ahora vamos a usar un poquito más de ti y vamos a abrir un turno de preguntas para que el público asistente que tenga alguna duda o quiera plantear alguna cuestión lo hagan en este momento. Pues nada, que muchas gracias por la charla, muy interesante. Solo una curiosidad respecto al pulso climático del 8.2. En el registro de mamíferos de huesos que aparece la foca, ¿eso estaría en el nivel del 8.2 o no? Pues me pillas porque ahora no me acuerdo dónde aparece la foca. No me acuerdo de qué nivel era. Espera que lo tengo ahí. A ver, ¿dónde están los mamíferos? En el 103 estaría ya pasado el 8.2. Estaría pasado el 8.2. Sí. Justo ahí, al final del periodo que afecta al 8.2 es donde aparece la foca. Muchas gracias. Pero bueno, hay focas de clima más templado, más frío. Era una curiosidad porque como solamente había Sí. podía ser alguna corriente, algo que podía influir en que llegara más a la costa. Bueno, yo como lo tengo cerca, aprovecho también para preguntar. Bueno, en primer lugar, Igor, felicitarte por tu charla, muy interesante todo, parece muy ilustrativo. Yo te quería preguntar sobre los sedimentos que quedaban justo por debajo del Conchero, lo que estaba por debajo de los 9.000 años, con más antigüedad. Has dicho, mejor dicho, que no había ningún resto de conchas. ¿Hay algún otro tipo de indicio sobre las condiciones ambientales o climáticas que había durante el depósito de este periodo? Aparte de lo que os he comentado de todo cantos de gelifracción, poco más. Es que no sé si habías llegado tú cuando he dicho eso. Sí. Sí, creo que bueno, mira, te explico. ¿Dónde está? Aquí. El 109 ya empieza a tener muchos cantos de ese estilo. Es muy interesante el 123, porque es negro, pero nos tiene un poco despistados. No sabemos por qué es tan negro. Porque, claro, al principio pensábamos que era orgánico de ocupación humana. Ya nos estábamos frotando las manos. Pero no, solo hay 2 lascas que sí que con una pátina muy marcada, que es totalmente diferente, esas lascas de un sílex totalmente diferente a lo que hay en el Mesolítico, muy similar a lo que suele haber en el Paleolítico superior de la región cantábrica, pero es que aparte de eso no hay absolutamente nada. Entonces, ese orgánico negro de ese nivel no tenemos muy claro a qué se corresponde. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar, también te quería preguntar, ahora que sé que también estáis interesándoos por el uso de estos recursos costeros en periodos anteriores, ¿no? Incluso hasta el Paleolítico Medio, ¿cuál es tu opinión? Si piensas que estas estrategias de uso intenso o no tan intenso a veces de estos recursos marinos en el Mesolítico es algo que fragua es nuevo o que hay estrategias que se pueden enraizar en periodos, los últimos momentos del Paleolítico, aunque las condiciones climáticas fueran diferentes. A ver, hay evidencia de explotación de recursos marinos clara, la hay desde el Paleolítico Medio. Hay poblaciones neandertales que explotan recursos de este tipo, tanto en el Cantábrico, que tenemos ahora un yacimiento que se llama el Cuco, donde
donde hay explotación de lapas, pero también en otras zonas. Tenemos los aviones en Murcia, Figueira Brava en Portugal, los del abrigo del Humo en Málaga, etcétera, ¿no? Hay unos cuantos, casi todos aquí en la península ibérica, curiosamente. Durante el Paleolítico Superior también tenemos evidencias, pero hemos hecho, yo hice en su momento estudios a largo plazo comparando lo que ocurría en el Paleolítico Superior y lo que ocurre en el Mesolítico, y parece que en el Paleolítico Superior no se explota con tanta intensidad, pero también probablemente no había tanta gente. Entonces, probablemente toda esta intensificación en la explotación de recursos marinos está también ligada a un incremento demográfico a partir del Tardoglaciar, a partir ya y sobre todo en el Mesolítico. Pero vamos, explotación hay en el Paleolítico Superior. También, claro, tenemos el sesgo, como os he dicho antes, del ascenso del nivel del mar. Tenemos montones de yacimientos seguro que están debajo del agua y son los yacimientos que eran costeros en aquellos momentos. Por lo tanto, es complicado evaluar esa cuestión. Tenemos un sesgo importante. Pero, en principio, ya te digo, los análisis que hice yo en su momento, que básicamente salvan ese sesgo, porque realmente las conchas son las conchas, da igual independientemente de dónde esté la costa. Entonces, hay una serie de cambios en las zonas de recolección. Como os digo, como os comentaba antes, en el Mesolítico se explotan esas zonas bajas y expuestas. Pero es que durante el Paleolítico Superior se explotan esas zonas altas y abrigadas. Hay un cambio muy claro en ese sentido. Y luego también ocurre lo mismo que he comentado antes con el descenso de los tamaños de los moluscos. En el caso del Paleolítico Superior también no descienden de la misma manera, ¿vale? O sea, digamos que son mucho más estables y comienzan a descender a partir aproximadamente pues sí, de hace unos 13, 14.000 años. Entonces, bueno, podría haber algo relacionado con el clima en ese aspecto, pero cuando te encuentras especies de clima templado que también les está afectando, que también están presentando ese descenso en los tamaños, pues no lo puedes achacar al clima. Es decir, las especies de clima frío, cuando llega el atemperamiento, pues puedes decir, bueno, es normal que, podría ser normal que desciendan los tamaños, pero cuando te encuentras que especies templadas, ya incluso dentro del Mesolítico, están también descendiendo los tamaños, pues eso te lleva a pensar que es que la mano del ser humano está detrás de esos descensos. Hola. ¿Se ha hecho un cálculo, una estimación del tamaño del grupo, del número de individuos que se mantenían con este conchero? No hemos hecho eso porque eso lo tendremos que hacer cuando escalemos en extensión. Y entonces tengamos una idea más clara de cuál es la extensión total del yacimiento. Además, también vamos a tener problemas por el tema de la erosión, porque todas esas zonas erosionadas no vamos a poder analizar nada de ellas. Entonces, va a ser un pequeño problema a la hora de estimar tamaños de grupo. Pero bueno, dado el tamaño del abrigo, tampoco pueden ser un grupo muy, muy numeroso. No creo que pudiera exceder de las 20 personas. Porque cuando excavamos allí somos 15, si somos más de 15 ya nos empezamos a chocar los unos con los otros y aquello deja de ser funcional. Sí, sí. Una pregunta más. Bueno, pues volver a agradecerte, Igor, tu presencia aquí con nosotros y al público asistente, pues también en nombre del Museo Arqueológico Nacional, agradecerle su presencia aquí con nosotros. Muchas gracias.